que hay una historia muy famosa que ustedes también conocen de la Edad Media, el famoso bandido Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Robin Hood, que todos lo conocemos, robando a los ricos para darle a los pobres. Seguimos creyendo. Nosotros, en vez de llamarlos, obviamente, Robin Hood, los llamamos Hood Robin. ¿Por qué Hood Robin? Porque juega con las palabras justamente de la capa roja y del rojo con capa. Nosotros tenemos una estación justamente allí, en Victoria Station, donde, por ejemplo, cuando uno pasa por esta estación y se pregunta quiénes utilizan esta estación para trasladarse diariamente de sus hogares a sus lugares de trabajo. Lo mismo me pasó cuando estoy en China, que viajo a China, veo a esa cantidad de pobladores que en lugar de utilizar, por ejemplo, sus autos, deciden utilizar el tren. Es muy interesante. Los sistemas de transporte facilitan a quienes menos tienen. Quienes más tienen se trasladan de la periferia al centro por auto. Los que menos tienen utilizan justamente el sistema público. Entonces, por ejemplo, los predios que están cerca de la estación en Londres. Rowan Estate es una de las empresas que son propietarias de terrenos cerca de la estación y 230.000 libras al año es lo que le paga el sistema de transportes de Londres a los dueños de estas tierras para que de alguna manera puedan fraccionarlas y tener. Por ejemplo, ómnibus le paga a Transport of London, la empresa de transportes de Londres, ese fee o canon para poder luego tener un lugar donde estacionar. Es decir, que al lado de la estación de tren está la estación central de ómnibus. Ahora, quien lo maneja es la empresa privada, Rowan Estates, que es propiedad del duque de Westminster, un terrateniente aristócrata que fueron propietarios de la tierra de Londres desde tiempos inmemoriales. De manera que fíjense, iba a decir qué absurdo es esto, pero debo decir qué obscenidad. Los pobladores más pobres de Londres están subsidiando a los terratenientes más ricos de Londres de alguna manera, pagando esos 232.000 libras por año para tener un lugar que en definitiva es la central de ómnibus adyacente a la central ferroviaria para que luego puedan conmutar, utilizando el término en inglés, commuter, y puedan llegar a sus trabajos. Se ha creado un sistema en el cual son los más pobres quienes subsidian a los más ricos. Entonces, ese impuesto al valor de la tierra evita lo que se llama el crecimiento desmedido de las ciudades, el concepto de ciudad difuso. ¿Y quién se encarga de recaudar esa renta de la tierra? Nosotros, en español, bueno, muchas veces decimos recaudación de la renta de la tierra, pero muchas veces hablamos de un impuesto. Ayer se habló muy apropiadamente que no debería denominarse impuesto, debería denominarse canon, ¿no? Es una cierta contribución, pero bueno, lo seguimos llamando impuesto. Ahora bien, dijimos que la tierra es un recurso natural. Los valores de la tierra son creados por todas las comunidades en su conjunto y los propietarios de la tierra no crean valor a de la tierra, sino que perciben la renta que el valor de la tierra genera. Y los gastos en los servicios públicos generalmente llevan a un aumento en el valor de la tierra. Y el proceso de planificación a menudo hace que obviamente tengan grandes ganancias inesperadas los propietarios de la tierra. Los impuestos al trabajo y al capital, obviamente, son un ancla, obviamente, que de alguna manera impide el desarrollo armónico de la economía. Ese impuesto o canon, como deberíamos llamarlo, al valor de la tierra, es una de las maneras de recaudar la renta de la tierra.
Yo creo que es un modo justo de pagar los servicios públicos, porque piensen que también hay un beneficio en esas empresas de transporte. Cuando se paga más renta, obviamente es el propietario de la tierra, con ese sistema que yo mencioné anteriormente, el que se está beneficiando inclusive con la renta que deriva del servicio de transporte, de manera que cada vez más personas, que obviamente son los más pobres, utilizan trenes, utilizan ómnibus, como pasa acá en la República Argentina. En el fin de semana estuve en Tigre y entonces vi que, bueno, me contaron también, entre paréntesis, que aumentó el precio del valor de los boletos, obviamente, 6 pesos. Me habían comentado justamente que costaba trasladarse en definitiva hasta Tigre, y hago esta mención para que vean cómo se conectaba el servicio ferroviario con el de ómnibus. Volviendo a este tema, entonces, este impuesto al valor de la tierra también de alguna manera fomenta la inversión de capital nueva, obviamente, en infraestructuras, en fábricas, en nuevos vehículos, me refiero tanto en el sistema ferroviario como en el sistema vial, y cada vez más los dueños de la tierra son más ricas y obviamente los trabajadores se van a beneficiar desde el punto de vista que se hace una inversión de capital en la aérea. Entonces, evitamos ese drenaje de dinero permanente que está sufriendo en este momento el que es más pobre, y se vuelve a reinvertir para que mejore la calidad de vida. Promueve también el uso de todos los predios que están vacíos. Ayuda a prevenir el crecimiento desordenado de las ciudades. Además, también este impuesto no puede evitarse, no puede haber evasión impositiva del impuesto al valor de la tierra, como pasa como muchos otros impuestos, porque los ricos, como ustedes saben, no pagan los impuestos, los evaden, y a través del mecanismo de transferencia de precios encuentran, entre paréntesis y entre comillas, un sistema legal de evadir los impuestos. Pero claro, uno no puede, obviamente, llevarse el propio predio a las Islas Caimán, como pasa con las inversiones financieras. De manera que este impuesto entonces impide que se engañe a través del mecanismo de evasión impositiva, y además es fácil de evaluar, tasar y además recaudar. Este impuesto también permite una compensación automática. Por ejemplo, si se hace la construcción, por ejemplo, de una central nuclear frente al lugar donde ustedes viven, cae, pero con el impuesto a la tierra, ustedes van a tener un descuento, un cheque que les manda el gobierno, justamente porque bajó el precio de la tierra, porque van a construir enfrente de la casa de ustedes la central nuclear. Y esperemos que obviamente que el cheque le llegue antes de que se mueran de leucemia por las emisiones nucleares de la central, por supuesto. Pero si ese flujo de dinero es mayor y va ingresando en la economía, obviamente se facilita una baja de las tasas de interés. Tenemos que empezar hoy, justamente, porque muchas veces no podemos siquiera comenzar a visualizar la posibilidad de tomar dinero en préstamo debido a las altas tasas de interés. El profesor Fred Harrison ha publicado un libro que está aquí afuera, Boom and Bust, Auge y Depresión, que justamente tiene que ver con que los eventos relacionados con el impuesto al valor de la tierra evitan la especulación. Y hay muchas experiencias en el exterior y en todo el mundo: Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos, en parte, también Canadá, en parte, donde pueden hacer una recaudación de los ingresos a nivel municipal, lugares para estacionar los autos. Ha habido una reducción del 19% en la tasa de desempleo. Ayer escuchábamos sobre la tasa de criminalidad y su relación con el desempleo. Cae el desempleo, cae la tasa de criminalidad, en este caso en un 58%. El intendente Steve
Steve Jr. ha mencionado públicamente, luego de estar 25 años en su cargo, que los delitos generalmente son cometidos por gente muy pobre, que no tiene dinero en su bolsillo, que tiene demasiado tiempo libre y no sabe qué hacer, que vive en lugares abandonados, en estado de miseria, donde no hay involucramiento de la comunidad para mejorar la situación. Entonces, esta recaudación del valor económico de la tierra pone el dinero en el bolsillo de los trabajadores, dinero que en realidad había sido robado de ese bolsillo. Entonces, ya tienen incentivos para trabajar y no para quedarse tomando sol sin hacer nada, esperando subsidios del gobierno, en muchos casos que nunca llega. Y los dueños, obviamente, de esos predios vacíos, pagan ese canon o impuesto, pero quieren mejorarlo, construyen fábricas, hogares, y de alguna manera todo ello es el resultado positivo del impuesto al valor de la tierra. Y se crea un nuevo orgullo cívico. La gente está orgullosa de vivir en una comunidad donde no hay tasa de criminalidad, donde los delitos bajan, donde aumenta el trabajo, donde los predios vacíos ahora están llenos de construcciones. Harrisburg estaba justamente última en la lista de ciudades de los Estados Unidos. Hoy en día la encabeza y justamente fue el intendente Stephen Reed Jr. el que, elegido en 1982, como yo les dije, sigue hoy desempeñando ese cargo después de 25 años. En fin, fue reelegido una y otra vez. Es una política absolutamente popular. Los filósofos solamente interpretan el mundo de la siguiente manera: que es necesario cambiarlo, como lo decía Karl Marx. Pero yo creo que es muy claro para todos nosotros. Durante toda esta semana asistimos a una maravillosa conferencia. Hemos escuchado economistas, abogados, filosofías. Ahora nosotros tenemos que salir al mundo y cambiar.